la programación paralela. Hicimos hincapié en lo que son los temas con los que íbamos a trabajar, básicamente donde hacemos hincapié en el tema de, este, digamos, cómo se obtiene, digamos, la eficiencia y el speed out, cómo hacemos un balance de carga, eh, pero partimos básicamente de explicar y empezar a transitar en los conceptos de concurrencia y paralelismo, y nos partimos básicamente en lo que fue la imagen de la que hicimos reiteradas, o volvimos sobre reiteradas veces que lo fui explicando, sobre esta imagen, donde partimos del concepto de qué es concurrencia, cuando nació, digamos, la mejora que tiende a que posteriormente desemboca en lo que es el concepto de, eh, digamos, que los procesos en ejecución se van a convertir después en hilos, que los hilos van a poder transitar en cada procesador, y de esta manera, digamos, hacer eficiente la performance de un sistema en donde tenía que básicamente la, la ejecución de los hilos en simultáneo tenían que tener una cierta característica para que puedan ejecutarse justamente de forma independiente. Vimos la diferencia conceptualmente de lo que es la programación secuencial y concurrente, cómo se va dividiendo, digamos, un único problema en N problemas más pequeños, y cómo se distribuyen en cada uno de los cores que hace referencia. Posteriormente vimos el concepto de paralelismo, ¿no? La diferencia entre cada uno de ellos. Hablamos del tema de cómo se hace presente cuando se ejecutamos concurrentemente, por ejemplo, cuando descargamos música. Seguimos con el mismo concepto de paralelismo, eh, y puntualmente donde empezamos a transitar, digamos, una cierta, empezar a presentar ciertas dificultades y cómo se iban a resolver. eh, Aparece el concepto de lo que es la exclusión mutua, que está presente en las regiones críticas. Eh, Hablamos justamente de los procesos que pueden ser procesos que pueden ser independientes, cooperativos, y de competencia. Un ejemplo de sincronización, usando la sentencia Linux, que debería ejecutar la unión de tres archivos con cater tema 1, tema 2 y tema 3 para posteriormente ejecutar la siguiente sentencia, o instrucción, perdón. Hablamos del tema de la memoria compartida, eh, y la memoria distribuida, tanto en los multiprocesadores como en los clústeres o grids. Una distribución, empezamos partiendo a través de esta pregunta o de esta inquietud que recién acabo de mencionar, donde mirando la arquitectura fui detallando como en línea general la información, digamos, digamos, se utiliza desde un monoprocesador, como la misma a través de multiprocesadores, compartiendo memoria, dispositivos de entrada-salida, obviamente en un único bus. También el concepto de dos bus que se pueden utilizar, uno para ida y otro para vuelta de información. Arquitecturas y las distintas formas que pueden trabajar. Acá en este caso presentamos, digamos, la primera arquitectura donde tenemos dos cores, el concepto todavía, para acelerar, digamos, la performance está presente,
De hecho, lo vimos en un equipo, digamos, comprado en el año 2021-2022. Eh, Averiguamos qué es lo que es el caso como figura en los equipos Intel el Optane. Empezamos a ver puntualmente arquitecturas físicas en sistemas distribuidos y cómo dispositivos heterogéneos se pueden conectar a través de un único bus compartiendo información, compartiendo datos. Hablamos del tema de los modelos de concurrencia y de pasaje de mensaje, que en uno tenemos presente el tema de compartir memoria y en el otro cómo se intercambian los mensajes en sí. Se hizo una exposición en general, porque, digamos, y nos sirve como base para lo que justamente comentaba anteriormente, que son las puertas o los umbrales de lo que vamos a ver en la unidad 4, donde vamos a verlo más profundamente. El tema de la arquitectura cuando trabajamos con multiprocesos, cómo lo hacemos a través de procesamiento distribuido. Hablé de ejemplos cómo nos conectábamos a través de, si todos formáramos parte, ustedes en Bariloche y yo en San Luis, de un sistema de comunicación, cómo se compartiría la información. Mencionamos también el caso de uTorrents en su momento. Hablamos del paralelismo real, que es la posibilidad de tener varios procesadores, que no siempre es posible tenerlo y por lo tanto aparece el concepto de poder tener multiprogramación o simular, digamos, también dándole espacio de tiempo la ejecución de distintos procesos en el procesador. Por eso aparece el concepto de lo que es la multiprogramación. Acá es donde hacía referencia a lo que es el paralelismo simulado o pseudo paralelismo, compartiéndolo en unidades de tiempo, que mejora obviamente sustancialmente al hecho de la ejecución secuencial, donde termina de ejecutarse un proceso y puede ejecutarse otro en distintos procesadores. Básicamente un resumen de lo que paralelismo real y simulado. Em, que las características, digamos, de los de multiproceso y multiprogramación, eh, cómo esta multiprogramación nos permite tener como la gráfica que en el momento de la teoría ya lo había explicado anteriormente, por eso la pasé muy rápido, donde básicamente podemos tener varias diapositivas, cada uno ejecutando distintas acciones donde hablé puntualmente y lo reiteré en varias ocasiones el ejemplo de la compra de pasajes aéreos y la petición que hace un usuario y que una vez que finalice o, digamos, o traiga digamos, la averiguación en distintas plataformas pertenecientes a las distintas aviaciones, había un tiempo de reunir esa información para mostrársela al usuario. Eh, Empezamos a transitar la asignación de los procesos a los procesadores. Vimos el tema en general, ejemplificándolo en aplicaciones gráficas con aplicaciones peer-to-peer. Eh, Concepto, reiteramos, de lo que es la multiprogramación, ventajas, características que tienen cada uno. Y dentro de la asignación de los procesos vimos la abstracción de los programas de la programación concurrente. Hablamos de la abstracción, digamos, de, digamos, cómo se hace para trabajar o empezar a tener esto que vamos a desembocar posteriormente en asignarle a través de cómo vamos armando el grafo para poder tener una distribución acorde para poder generar esta cuestión de lo que es la concurrencia. Eh, Hablamos de los distintos tipos de paralelismo y detallamos que lo vamos a ver en distintas diapositivas
el paralelismo a nivel de instrucciones, de bucle, funciones, programas. Fuimos detallando cada uno de ellos. Hablamos del concepto de la identificación de cada hilo a través de un ID, de los hilos hijos, padre, cómo se van enlazando, la posibilidad de estar ejecutando los múltiples hilos en un equipo, digamos, mencioné el tema de lo que el concepto de cliente-servidor. ¿Qué otra cosa a detallar en esta unidad? Eh, bueno, la imagen es clara de ejecución, digamos, el tiempo de ejecución de un sistema con multi-hilos, que una ejecución de un único hilo se realiza en forma secuencial. El concepto general de lo que es la programación en multicore, que básicamente en cada procesador se está ejecutando una tarea determinada. Por eso hablamos del paralelismo de datos y el paralelismo de tareas. Vimos los distintos conceptos de los modelos de multihilo, justamente cómo se da a nivel de usuario y a nivel de kernel. Dentro de cada uno de ellos, las distintas subdivisiones que fueron generándose, de conceptos que les va a traer a colación cuando hablamos de mucho, muchos, uno, muchos, etc. Entonces, la idea que en la pregunta tuya, que mm, puntualmente si vamos a tener práctica, cuando podamos hacer la práctica de, la parte donde vamos a entrar a transitar, que es MPI en la unidad 4, eso nos va a permitir tener, digamos, una práctica eh, general de los temas que hemos visto y obviamente son propios de la unidad 4 y 5. Así que en la práctica va a quedar, creo que bien entendido, digamos, cómo es la modalidad de lo que estamos apreciando. Y sí vamos a ver una práctica también de lo que son los procesos concurrentes, es decir, para que se pueda entender, digamos, cómo vamos a canalizar. Y la práctica la vamos a hacer en lo que es concurrencia, en sistemas, digamos, online concurrentes, es decir, que lo van a poder ver, les voy a poder pasar el código, lo van a poder ejecutar y además, digamos, la idea es que puedan presentar, eh, digamos, dentro del contexto de que es lo que es la promoción, que lo había comentado en un momento dado al principio, es que este trabajo práctico que puedan llevar a cabo no tiene gran complejidad, pero sí la realización, digamos, de una tarea específica sobre un determinado código, que también va a ser en modalidad usando la, el concepto, digamos, de un compilador online, de modo tal que, digamos, una vez que lo finalizan, me lo envían, lo veo, lo analizo, ustedes me explican la parte teórica que han ampliado sobre eso, y eso sería la nota para la promoción en caso de que hayan aprobado los parciales. Bien, en el detalle que siguen en las próximas diapositivas, hace hincapié en explicar cada uno de los puntos que están mostrándose en esta diapositiva, lo cual simplemente las voy a ir pasando, que es básicamente mirar y profundizar, digamos, con la teoría que van a encontrar en la bibliografía. Ejemplo, digamos, de lo que esto, que es la programación usando hilos, que es lo que es la práctica que vamos a hacer, que lo comentaba, usando Java concurrente, como pueden ver acá en la diapositiva. ¿Y por qué elijo la programación con un compilador online? Porque es la forma que me va a permitir que sin tener que instalar ustedes alguna aplicación,
en alguna IDE, donde cada uno la puede tener configurada en forma particular y para no estar viendo cada uno de los detalles de que una aplicación funciona en un equipo y en otro no, directamente usamos todos la IDE, entonces para todo lo que vamos a hacer, todo va a ser compatible, así que eso me va a permitir no perder tiempo o no detenerme en situaciones particulares donde generalmente la mayoría de los problemas que se presentan es entender la configuración que pueden tener o algún error por el cual no se puede estar ejecutando algún ejemplo o el trabajo que ustedes envíen, no tener la misma IDE, lo cual se complicaría, digamos, el ida y vuelta. Bueno, a- eh, como verán, hemos entrado a hablar desde hace un ratito en el tema, en esta diapositiva, el tema de lo que son los conceptos de hilo, eh, puntualmente, como para dejarlo pendiente y como ven, no profundizamos, sino que por una cuestión de tiempo, de tener una materia cuatrimestral, mencionamos puntos que he tratado en varias diapositivas y así seguimos avanzando en este hilo conductor que estoy explicando en este momento. Eh, Empezamos a ver la cuestión de los sistemas distribuidos, que, digamos, y hacemos a su vez un uso de los conceptos de concurrencia y paralelismo dentro de los mismos, hasta desembocar de nuevo en hacer hincapié en lo que es la unidad 4. Bueno, vimos lo del procesamiento concurrente en paralelo, donde si bien los conceptos se repiten desde el estado inicial de la diapositiva, son conceptos que están presentes en cada una de las características que estamos viendo. Eh, Aparecen los conceptos de poder medir esta eficiencia, donde aparecen términos como la ley de Hamdall, como había hablado inicialmente, el speed out, eh, básicamente en un simple ejemplo, cómo se puede observar la mejora en la ejecución, eh, siempre hablando del tema de lo que, digamos, a través de esta medición de speed out, seguimos transitando, empezamos a hablar del tema del balanceo de carga, que puede ser estático y dinámico. Bueno, cuando se da en lo dinámico, la fase de descomposición de un algoritmo paralelo, cómo es posible descomponerlo y así las tareas, esos procesos. Hablamos del concepto de grafo y introducimos justamente la parte, tal vez, digamos, en lo personal que me gusta, que cuando hablamos de esta cuestión de grafo, la distribución, cómo se va distribuyendo o dividiendo en la asignación de tareas de los procesos y los procesadores, hasta caer en el ejemplo que vimos, porque, digamos, porque es una sensación de verlo más práctico o más lindo. Esto se puede observar porque hay al menos algo práctico, algo que uno puede llegar a mirar dentro de todo el contexto teórico y donde podemos observar que la distribución que se hace se puede transformar esta distribución en un grafo que permite ver que justamente la distribución o cómo uno va armando los conjuntos permite tener mejores tiempos de respuesta y partimos de un ejemplo de cómo son asignadas las tareas a los procesadores y el efecto que causa llevarlo a cabo realizándolo de otra manera, ¿no? Cómo se alarga en tiempo. Eh, bueno, acá empezamos, si bien estamos transitando la unidad 2, pero digamos, empezamos a tocar cosas que después vamos a profundizar en la unidad 4 y donde empezamos a hablar de las estrategias que usamos
en los conceptos de MPI y OpenMP para las asignaciones estáticas y dinámicas. Ventaja y desventaja, nos explayamos en esto, hablando siempre en el tema del balanceo de carga, eh, explicando la concurrencia aparente y real. eh, bueno, así sigue siempre hablando del tema de lo que es balanceo de carga y llegamos a la identificación del paralelismo. ¿Cómo podemos realizar esa identificación del paralelismo? Vimos los 4 puntos que hace referencia a la diapositiva. Hablamos de las condiciones de Bernstein y las explicamos en distintas diapositivas, cómo, digamos, es posible identificar el paralelismo si cumple justamente con estas condiciones. Entonces analizamos cada una de esas condiciones, ejemplificándolo en distintas diapositivas. Eh, y bueno, entramos en la parte de las estrategias de descomposición de dominio, funcional, otros tipos de estrategias, descomposición recursiva, cómo se va subdividiendo el problema, eh, disposición exploratoria, distintos tipos de descomposición, ¿no? Pensando siempre en el tema de lo que es el paralelismo. Y como estamos hablando de paralelismo, el tema de la comunicación, que es fundamental, donde como podrán ver, por eso menciono cuestiones que tienen que ver con la unidad 4, cada punto hace referencia a distintos conceptos que se van viendo. Hablamos del tema en lo que es la comunicación, de los modelos de descomposición de dominio, de los modelos de paralelismo de datos, los modelos master worker, modelo de grafo de tarea y también el modelo Pineline, la descomposición funcional. Partiendo de eso, empezamos a transitar cada uno detallando los conceptos que fui mencionando en distintas diapositivas, ¿no? El modelo Pineline, siempre hablando de los modelos de comunicación, que es importante tenerlo presente para cuando justamente arranquemos después de este primer parcial. Bien, y acá terminamos la unidad 2 y empezamos a transitar el modelo de la unidad 3, donde partimos puntualmente de la concurrencia y lo que sucede con el tema de las variables compartidas, donde hicimos mucho hincapié en el tema de lo que son eh, la solución para los conflictos que se pueden dar cuando varios procesos pueden intentar escribir sobre una misma región distintas estrategias. Arrancamos viendo el tema de lo que son las barreras. Volví a reiterar el ejemplo del acceso a un sistema de vuelos y que cuando está completado, recién ahí puede mostrar el resultado al usuario, que sería el equivalente al punto C. Bueno, los puntos que entrarían, pero tienen que ver siempre pensando en cómo resolver y cómo se plantea el tema de las variables compartidas, usando distintas técnicas, semáforos, monitores, etcétera. Y obviamente pensando en que podemos estar en un sistema monousuario, pasamos a un multiusuario y también pensándolo en sistemas que son de tipo clúster. Entonces transitamos este concepto de que solamente un solo proceso, digamos, está haciendo uso de una región crítica. La diapositiva o la primera diapositiva la vimos, que fue la sincronización de barrera, que acá está explicado, un pequeño algoritmo. Entramos a ver el tema de los semáforos y aplicando obviamente a la programación paralela, que básicamente tiene el mismo rigor que cuando vemos en programación que no es paralela, pero que cumple, digamos, los mismos requisitos. Concepto de monitor,
en general lo que son la programación mediante hilos y OpenMP, una pequeña, digamos, diferencia en la imagen, en la de abajo pueden ver la definición que está puesta en cada uno de los detalles y arrancamos. El primer concepto para poder entender que estamos hablando del tema de hilos, digamos, es entender qué es lo que es proceso, por eso partí de la imagen que es habitual que podamos llegar a verlo con el administrador de tareas, los distintos procesos, hablando del paralelismo que se puede dar en un equipo, la idea que fue empezar a transitar justamente los conceptos teóricos a partir de la imagen del explorador de tareas y viendo el concepto de los hilos, donde principalmente algunos hilos podían ejecutarse si no hay una dependencia en la entrada de uno y la salida de otro. Y para poder entender, repasamos el concepto de los procesos de transición, cómo se da el ciclo de vida de un proceso. Detallé un poquito más los distintos estados de ese proceso, donde es necesario, donde se utiliza, digamos, y la necesidad de usar un planificador o scheduler, que es el que permite que esos procesos vayan en distintos estados y acá hablé en general sin pensar en una clasificación que sea concurrente o paralela, pero sabiendo que tiene un estado como los que vimos en la imagen perdón, de la diapositiva. Un segundito que las teclas Control Z porque agregué uno, que los distintos estados que puede tener un proceso se pueden se tienen que conservar también cuando trabajamos con programación distribuida o programación concurrente. Entonces, tenemos como distintos tipos de colas activas para poder entrar en acción y poder ejecutarse. Por eso es la sincronización que deben tener al momento de compartir recursos como la memoria. Eh, Vimos que pueden haber dentro de la ejecución distintas prioridades, que pueden ser estáticas y dinámicas, que todos trabajan obviamente con distintos tipos de algoritmos, que pueden algunos trabajar con una cola FIFO, una cola round robin, con tipos de prioridades, con colas múltiples, donde aparece el concepto una vez más que hice hincapié en el tema del quantum. Em, eh, Hablé del tema del quantum, un quantum, digamos, acorde, y qué pasaba si el quantum era demasiado grande y qué pasaba si era demasiado chico, donde aparecen los cambios de contexto. Vimos el tema de la planificación, digamos, con el trabajo más corto. Vimos un ejemplo de por qué es ejecutable, digamos, cuando se elige este algoritmo, por qué es más eficiente agruparlos en los trabajos más cortos. Seguimos dentro del mismo nivel, perdón, dentro de la misma planificación, hablar de los niveles, su funcionamiento, que cuando, digamos, hablamos de proceso, para poder hablar y ponerle el nombre en forma correcta, los procesos que son, bueno, o qué es lo que conserva, o qué es lo que tiene, y hablamos del contenido de la tabla, digamos, perdón, del bloque de control de procesos, que tiene un montón de información que la fuimos detallando en estas diapositivas y en las que sigue, y que justamente todos estos datos que tiene el bloque descriptor de proceso es lo que nos permite transformar nuestro sistema en un sistema eficiente, donde ya sea que se ejecute en un sistema de multiprogramación, en sistemas distribuidos, en sistemas paralelos, siempre, ya sea el proceso hilo al que hacíamos referencia, que se ejecuta en cada core, lo que se está ejecutando es el contenido, digamos, de cada proceso. Digamos que esta cola o lista, cómo se implementa, y digamos la información resumida de tener un program counter, los registros, etcétera,
son útiles y necesarios, que el daño en la performance le hace el tema del cambio de contexto, y cuanto más la información no se encuentra dentro de las cachés que son necesarios tenerlas con alimentación suficiente para que el procesador la pueda tomar, este cambio de contexto termina penalizando al procesador. eh, Hablé también del concepto de los enfoques que hay sobre la cooperación entre procesos, que es memoria compartida y pasaje de mensajes. Arranqué con una pequeña explicación de la imagen. Seguí para empezar a hablar del tema de las condiciones de competencia puntualmente. Retomé la imagen del tren que inicialmente había mostrado, eh, donde la exclusión mutua tiene cuatro reglas importantes que, si se cumplen, podemos asegurar la exclusión mutua, que como un proceso, cuando entra a una región crítica, otro, digamos, se bloquea para el uso. Vimos soluciones. Estas soluciones involucraron varios aspectos, como la desactivación de interrupciones, la variable cerradura, la alternancia estricta, el tema del concepto de semáforo, que inicialmente obviamente se presentaban ciertas dificultades, dado que no teníamos el concepto de la generación indivisible de la ejecución de una sentencia, lo cual hacía que justamente garantizara que en forma indisoluble se realizara una serie de acciones, de modo tal de garantizar que un proceso entrara a su región crítica, hiciera uso y después pudiera salir sin tener el riesgo de suceder los problemas que se fueron presentando en las diapositivas que fui mostrando recién. Un ejemplo que repasa en forma general los puntos que hemos visto en este repaso, digamos, nos permite tener básicamente la introducción del concepto de monitores que nos solucionarían, digamos, el problema a nivel de programación del uso de lo que es el- la protección del recurso compartido. Vimos el tema de la comunicación entre los procesos, eh, básicamente los algoritmos que están, y les dejé una lectura recomendada para que pudieran ampliar sobre la temática. Estos son los puntos fundamentales y cómo se fue hilvanando para que, a través de la eh, diapositiva siguiente, que es la unidad 4, son donde vamos a hacer uso ya en forma, encaminándonos para la parte práctica de todo lo que hemos visto en teoría y de lo que vamos a seguir viendo, donde puntualmente vamos a hacer hincapié en el tema de las variables, de cómo la comunicación se garantiza o se debe garantizar para que, en el caso de presentarse problemáticas o situaciones parecidas, la información no pueda ser pisada, justamente teniendo ser como referencia estas cuestiones de exclusión mutua, y que deben estar vigentes durante todo el ciclo de vida de la ejecución de un programa, que es dividido en estos procesos, y donde van a entrar en juego todos los conceptos que hemos visto, digamos, van a tener que ser aplicados en la parte práctica, ¿no? Para eso nos falta todavía un cachito de teoría, a modo tal de poder llevar a cabo el desarrollo de una práctica, teniendo presente los conceptos teóricos que son los que van a ser evaluados el 28 del presente mes. Así que bueno, eso es en general el repaso que hago de las unidades que van a entrar con la modalidad, como recién comentaba, múltiple choice, una pregunta, varias opciones, va a ser autoevaluable, se van a tener resultado en forma inmediata, y posterior, esto va a ser para el parcial. La semana que viene ya voy a estar introduciendo algunos conceptos, vamos a empezar a transitar la unidad siguiente, donde
en los primeros minutos los voy a dejar, digamos, para que poder resolver preguntas puntuales de las dudas que puedan llegar a tener con respecto a esta parte de lo que van a ser evaluados y la próxima semana ya van a estar en condiciones para poder terminar de repasar para después formalmente ya poder ser evaluados. Así que bueno, eso es lo que quería comunicarles, este es el repaso. No sé si tienen alguna pregunta más. Les recomiendo que vayan profundizando en las diapositivas, en la bibliografía, digamos, que se acompaña y bueno, para que sea exitoso el parcial, recordando que vamos a tener parcial 1, 2 y un trabajo práctico que de haber aprobado el parcial 1 y 2 y el trabajo práctico, van a poder acceder a la promoción de la materia. El parcial, ¿cuánto va a durar? Yo creo que con media hora va a ser suficiente. No es que a la media hora va a estar, probablemente de una hora para hacerlo, pero recordá que lo terminás, apretás listo y te dice sacaste tanto. Vas a poder saber si aprobás o no. Sí, las pueden hacer por mail. Sí, todas las consultas las pueden hacer por mail o las pueden hacer por el grupo de WhatsApp, como les quede cómodo. Eh, y vamos a tener esa facilidad que si están estudiando y tienen en ese momento una duda, no esperen al próximo martes para evacuarla. Lo hacen de forma inmediata, por ahí es más práctico, así que eh, queda abierta esa posibilidad, siempre y cuando lo hagan en horarios prudentes. ¿No? Horarios prudentes, antes de las 8 de la noche, eh, de lunes a viernes, porque si lo hacen el domingo, sábado, lo puedo ver, ya quedó marcado y después probablemente me olvide. Entonces, durante la semana se los respondo casi en forma inmediata. Así que bueno, voy a cortar la grabación.